¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues hoy tenemos otra clase más de panorama bíblico y vamos a ver la clase número 16 y es el libro de Esdras. ¿Sí? A ver, permítame quitarla. Transición. Ahí está. ¿Sí? Y ahí está, panorama bíblico, clase 16 y este es el libro de Esdras. Este libro, vamos a verlo. Déjenme regresar. Ahí estoy, ahí estoy. Ok, tengo mis apuntes, los tengo acá. Y el libro de Esdras no se especifica bien quién es el autor, pero la tradición judía dice que es el profeta Esdras quien escribió este libro. Como les puse ahí, ¿no? Esdras o Ezra es del 480 al 440 a.C., también llamado como Esdras el escriba, Ezra HaShofer, y también llamado Esdras el sacerdote. Es interesante notar que una vez que Esdras aparece en el capítulo 7, ¿sí? El autor cambia de forma de escribir. Al principio habla en tercera persona y posteriormente a partir de ese capítulo empieza a hablar como en primera persona, ¿sí? Entonces por eso que se acredita la autoría a Esdras, ¿sí? Que fue el autor de este libro, ¿no? Este libro fue probablemente escrito entre el año 460 y el 440 a.C. ¿Sí? El libro de Esdras está dedicado a eventos ocurridos en la tierra de Israel durante el tiempo del regreso de la cautividad babilónica y los años posteriores, cubriendo un periodo de aproximadamente un siglo, entre 80 y 100 años aproximadamente. ¿Sí? Comenzando en el año 500, o 538 antes de Cristo. El énfasis en Esdras está en la reconstrucción del templo. El libro contiene extensos registros genealógicos, principalmente con el propósito de establecer las afirmaciones al sacerdocio por parte de los descendientes de Aarón, ¿sí? El libro puede dividirse en de la siguiente manera, pudiéramos decir, ¿no? Capítulo 1 al 6, que es el primer regreso bajo Zorobabel y la construcción del segundo templo, y del capítulo 7 al 10, el ministerio de Esdras. Dado que había transcurrido más de medio siglo entre el capítulo 6 y el capítulo 7, los personajes de la primera parte del libro, ¿sí? Ya había muerto. Para el tiempo en que Esdras comienza su ministerio en Jerusalén, pues ellos ya habían muerto, ¿no? Entonces Esdras es la persona más prominente en el libro de Esdras y Nehemías. Ambos libros terminan con oraciones de confesión en Esdras 9 y Nehemías 9, y una posterior separación de la gente de las prácticas pecaminosas en las que habían caído. Algunos conceptos algunos conceptos, ¿sí? De los mensajes de ánimo de Ageo y Zacarías, quienes son presentados en esta narrativa, en Esdras 5.1, ¿sí? Se pueden ver en los libros proféticos que llevan sus nombres, ¿no? El libro de Esdras continúa desde donde termina Segunda de Crónicas, con el rey Ciro de Babilonia,
el rey de Persia, emitiendo el decreto que permitía a los judíos de su reino volver hasta Jerusalén después de los 70 años de su cautiverio. Dios es soberano, universal, ¿sí? Y puede usar a un rey de Persia, politeísta, o sea, no tenía un dios, sino tenía muchos, para que haga posible la liberación de su pueblo. Él utilizó a Artajerjes, también, otro rey de Persia, para autorizar y financiar el viaje, y Esdras ¿sí? Él fue el que financió el viaje de Esdras para enseñar al pueblo de la ley de Dios. Este mismo rey también ayudó a Nehemías a restaurar cierto grado de respeto por la santa ciudad de Dios, ¿no? Por Jerusalén. ¿Sí? Permíteme. Ahí está. Vemos en el libro de Esdras una continuación del tema bíblico de o del remanente, ¿sí? Recordemos que siempre que llega el juicio o desastre, Dios salva a un pequeño remanente para él mismo, ¿no? Por ejemplo, Noé y sus familias de la destrucción del diluvio, la familia de Lot en Sodoma y Gomorra, los 7000 profetas que preservados, de Israel, a pesar de la persecución de Acab y Jezabel, si se acuerdan, cuando los israelitas fueron llevados al cautiverio en Egipto, Dios libró a su remanente y los llevó a la tierra prometida. Un promedio de, no sé, de 50.000 personas regresaron de la tierra de Judea en Esdras 2, del 64 al 67. Y sin embargo, mientras se comparan los mismos con los números en Israel durante sus días de prosperidad bajo el rey David, su comentario es: somos dejados este día con un remanente. El tema del remanente es llevado al Nuevo Testamento, ¿sí? Por ejemplo, podemos ver a Pablo, que nos dice que así también aún en estos tiempos ha quedado un remanente escogido por gracia, Romanos 11:5. Aunque la mayoría de la gente en los días de Jesús lo rechazó, permaneció un grupo de gente que Dios había reservado o preservado en su Hijo, ¿sí? Con su Hijo, y en el pacto de su gracia. Desde Jesucristo, a través de toda la generación, existe un remanente de fieles cuyos pies están en el camino angosto, cuidado, angosto, que conduce a la vida eterna. Mateo 7, del versículo 13 al 14. Este remanente será preservado a través del poder del Espíritu Santo, que los ha sellado y los entregará a salvo en el último día. 2 de Corintios 1:22 y Efesios 4:32. Esdras fue el segundo de los 3 líderes principales que salió de Babilonia para la reconstrucción de Jerusalén, ¿sí? Zorobabel reconstruyó el templo en Esdras 3:8 y Nehemías reconstruyó las murallas, Nehemías capítulo 1 y 2. Esto lo veremos después, ¿no? En otra clase. Y Esdras restableció la adoración, ¿sí? Esdras era un escriba y sacerdote con poderes religiosos y políticos enviado por el rey de Persia, Artajerjes, para liderar un grupo de judíos exiliados en Babilonia, de Babilonia a Jerusalén.
Esdras 7, 8 al 12. ¿Sí? Esdras condenó los matrimonios mixtos, o sea, entre judíos y no judíos. ¿Eh? Y alentó a los judíos que se divorciaran y desterraran a las mujeres extranjeras, a sus esposas extranjeras. Esdras renovó la celebración de las festividades y apoyó la rededicación del templo y la reconstrucción de la muralla de Jerusalén. Esdras en 7:10 describe una configuración de la comunidad de conformidad con la Torá. ¿Sí? O sea, une a la comunidad con la Torá. El objetivo de Esdras era aplicar la Torá, o sea, la ley de Dios, ¿sí? Y establecer credenciales como escriba y sacerdote, ¿sí? Eso le permitieron permanecer como un líder moderno, ¿sí? En el ministerio afectivo de Esdras incluyó la enseñanza de la palabra de Dios, el inicio de reformas, la restauración de la adoración y dirigir el avivamiento espiritual en Jerusalén. ¿Sí? Estas reformas magnificaron la necesidad de una verdadera preocupación por la reputación y la imagen pública, ¿sí? Y sobre todo de la imagen que estaba dando Jerusalén, ya como ciudad, como Israel, ¿sí? Hacia todos los que estaban, los pueblos que estaban alrededor de Jerusalén. Antes de la época de Esdras, la lectura de las escrituras, llamada, o sea, la ley, ¿sí? Había sido casi totalmente controlada por los sacerdotes. Nadie más la podía leer, ¿sí? Esdras o sea, realmente ni siquiera la enseñaban, sino que nada más ellos la leían. Esdras ayudó a poner las escrituras al alcance de todos los judíos. Me suena eso, ¿verdad? Me suena como la Biblia, ¿no? Muchos años estuvo prohibida a la gente, ¿no? Nomás los clérigos podían leerla. La lectura pública del libro de la ley llegó a ser, con el tiempo, ¿sí?, el centro mismo de la vida judía. O sea, dedicaban un tiempo para ir y escuchar la palabra de Dios y poder aprender de ella. La más grande enseñanza de Esdras quizá debería de ser su propio ejemplo al preparar su corazón para inquirir la ley del Señor y cumplirla, y para enseñarla a otros, ¿no? Esdras 7:10, ahí lo vemos, ¿sí? Permítame. Ahí está. El libro de Esdras, es una crónica de esperanza y restauración, ¿sí? Para los cristianos cuya vida está cicatrizada, digamos, por el pecado y la rebelión contra Dios, pues hay una gran esperanza en que nuestro Señor Jesucristo, es un Dios de perdón, ¿no? Un Dios que nos dará la palmada cuando lo busquemos quebrantados y arrepentidos. Eso en primera de Juan 1:9, ¿sí? El regreso de los israelitas a Jerusalén y la reconstrucción del templo se repiten en la vida de cada cristiano, ¿no? O sea, es el regresar a Dios, ¿no? A Cristo, a buscar la redención, a buscar el perdón de Dios, ¿sí? Y Él está listo para perdonarnos y recibirnos de nuestro, como su familia, ¿no? Como dentro de su familia, como sus hijos amados y adorados, ¿no? Él está dispuesto a mostrarnos cómo reconstruir nuestras vidas
y resucitar nuestros corazones, donde está el templo del Espíritu Santo, ¿no? Que ahí es donde en nosotros, en nuestro corazón es donde está el templo del Espíritu Santo. Eso es lo que reconstruye, ¿no? Ese templo que está dentro de nosotros. Solo Él puede cambiarnos, o sea, nosotros por más que busquemos la forma de cambiar por nosotros mismos es imposible. Él es el único que nos puede cambiar, nadie más. Ni podemos cambiar a otras personas, solo Él es el que puede cambiarnos y cambiar a esa otra persona que amamos. Al igual que en la reconstrucción del templo de Jerusalén, Dios supervisaba o supervisa, podríamos decir, el trabajo de renovación y una nueva dedicación de nuestras vidas a su servicio. No, debemos de entender que no está Él al servicio de nosotros. No. Nosotros estamos a su servicio. Nosotros estamos para servirle. Y eso es lo que va a hacer que nuestro corazón vaya cambiando y nuestro corazón se vaya renovando, vaya reconstruyéndose, vaya reforzando y dando esa nueva vida en Cristo que necesitamos todos nosotros. Y así es como termina este libro, ¿no? Vemos ahí su vida como es de ejemplo, ¿no? Como les he dicho muchas veces, ¿no? Debemos de ser ejemplo a los demás, no solo hablar, porque muchas veces lo que decimos no va de acuerdo con lo que hablamos. Entonces nosotros debemos de ser ejemplo, que nuestra forma de actuar y nuestra forma de ser sea el ejemplo que a veces no alcanzamos a decir o no sabemos cómo hablar. Entonces nuestro ejemplo va a hacer que los demás también cambien y digan, ese sí es un cristiano, es un verdadero cristiano. Todos somos pecadores, cuidado, todos somos pecadores, pero buscamos ser perfeccionados a través de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga, hermanos, cuídense mucho, nos vemos la próxima semana con una clase más y espero que poco a poco vayamos, pues así que adentrarnos más en la Biblia y les vaya gustando más, ¿no? Querer estudiar y estudiar la Biblia, porque es un deleite verdadero la Biblia, la palabra de Dios. Que Dios les bendiga. Un abrazo a todos. Hasta luego.